En este video abordamos la conferencia 16, Psicoanálisis y Psiquiatría, del año 1917. En este texto, Freud nos presenta un caso clínico y aprovecha para hacer una comparación, una especie de analogía entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Más precisamente, cómo operaría un psiquiatra y cómo operaría un psicoanalista frente a ese mismo caso clínico. Ya les voy a contar de qué caso se trata. En este texto, o en esta conferencia, mejor dicho, Freud no tiene la intención de pelearse con la psiquiatría de ninguna manera, sino que más bien su intención es defender de que se tratarían, tanto la psiquiatría como el psicoanálisis, de disciplinas distintas, ¿sí? Que persiguen objetivos distintos y que no necesariamente una se contrapone a la otra o que no necesariamente una viene a desvalidar a la otra, entre otras cosas. Eh, Incluso, digamos que plantea esto porque también encuentra mucha resistencia por parte de algunos psiquiatras hacia el psicoanálisis. Entonces él expresa que al parecer el problema no estaría en la psiquiatría como disciplina científica, sino más bien en los psiquiatras. Entonces, antes de presentar el caso clínico, hace otra aclaración más. Dice, esto que denomino concepción psicoanalítica no nace de la especulación, es decir, como la filosofía, por ejemplo, que tiene como método la especulación filosófica o la reflexión, sino más bien que el psicoanálisis nace de la experiencia clínica, ¿sí? Nace a partir de lo que Freud observa en la clínica, con sus pacientes, nace a partir de lo que los pacientes le van demostrando a Freud, entre otras cosas, con lo que van diciendo, ¿no? Y lo que no van diciendo, pero lo que Freud va captando, va pescando. Es decir, de la experiencia clínica. De hecho, muchas de las modificaciones teóricas que realizó a lo largo de, de sus investigaciones fue producto de lo que la clínica le demostró, ¿sí? Fue producto de aquello que Freud fue observando y que no coincidía con las primeras teorizaciones, digamos. Tal como ocurrió, por ejemplo, con el cambio de la teoría traumática por la fantasía. Es decir, en principio Freud creía que la causa de la neurosis era producto de un trauma real, sin embargo la clínica le viene a demostrar que la causa de la neurosis era una fantasía, ¿sí? De ahí viene la frase de mis histéricas me mienten. Solamente como para poner un ejemplo. Bien, vamos entonces al caso clínico, cómo Freud presenta al caso. Dice que un joven oficial le pide que someta a tratamiento a su suegra, una mujer que viviendo en las más dichosas condiciones, se vive amargando la vida y amargando los suyos a causa de una idea disparatada, dice. Es decir, a causa de una idea absurda, ya les adelanto que se trata de una especie de idea delirante que tiene como contenido a los celos, eh, bueno, la tiene mal. ¿No? Vive sufriendo esta mujer a causa de una idea disparatada. Entonces esta mujer empieza a hablar con Freud, le dice que, bueno, que, que vive en el campo, que ya lleva 30 años de casada por amor, cosa no común, que en aquel entonces era común, digamos, el matrimonio por conveniencia, digamos. Este no era el caso, esta mujer estaba casada por amor, amaba a su marido. Pero sin embargo, le dice Freud de que todo cambió hace un año, cuando recibe una carta anónima, en el cual se detallaba que su buen marido estaba manteniendo una relación amorosa con una muchachita muy joven, ¿no? Una muchachita joven que de casualidad la mucama de esta mujer de 53 años, ¿sí? que tiene los síntomas de celos, conocía. ¿Sí? Conocía porque le tenía profunda envidia. Tenía envidia porque esta mujer, esta muchachita joven, había como triunfado en el mundo laboral muy rápidamente, sin embargo ella seguía siendo mucama.
Eso como un pequeño dato. Entonces, cuando esta mujer recibe esta carta anónima, imagínense, una mujer que ama a su marido, de golpe recibe esta carta, se vuelve loca, digamos, de alguna manera. Pero esta mujer le dice a Freud de que un día anterior estaba conversando con su mucama sobre la relación amorosa que estaba manteniendo un hombre grande, digamos, de la zona con una muchachita joven. Y en ese momento le confiesa a su mucama que su peor desdicha sería enterarse de que su buen esposo también mantiene una relación amorosa con una muchachita joven. No. ¿Qué pasó? Al día siguiente, justamente, recibe esta carta anónima. Es obvio de que la que escribió esa carta fue su mucama, de alguna manera observó la debilidad de su patrona, ¿sí? Y aprovechó elaborar una carta y ya sacarse de encima a esta muchachita a quien envidiaba un montón. Rápidamente, esta mujer cuando recibe la carta, manda llamar a su esposo de su trabajo para, bueno, hacerle los más duros reproches. Obviamente que este hombre niega totalmente su infidelidad, incluso con risas, dice Freud, como que algo absurdo, ¿cómo puede ser que yo esté engañando a mi mujer? Nada que ver. Lo que hace este señor es enviar al médico de la familia para que contenga a la esposa y demás, y posterior a esto, despiden a la mucama, como es natural que suceda, digamos. Después de esto, esta mujer, digamos que se calmó a medias, pero solamente era necesario escuchar el nombre de esta muchacha joven o verla por la calle como para que nuevamente aparezcan los celos, los reproches, el dolor, etc. ¿no? A pesar, y eso es, digamos, lo extraño, por lo menos para el psicoanálisis, o lo que le interesa el psicoanálisis, a pesar de que es sabido que la que escribió esa carta fue la mucama y bueno, que no tiene ningún tipo de validez. Y a pesar de esto, esta mujer no deja de dudar de que su esposo podría efectivamente estar manteniendo una relación amorosa con esta joven. Entonces, ahí Freud dice, ¿cómo operaría un psiquiatra frente a este caso clínico y como psicoanalista? En principio, el psiquiatra, dice Freud, va a desestimar las acciones sintomáticas. Es decir, va a plantear que se trataría de acciones contingentes. Dicho de otra manera, que no tiene ningún tipo de interés psicológico. No hay nada que determine o que tenga importancia psicológica estos reproches, los celos, las dudas constantes, el dolor, etc. Lo que va a hacer el psiquiatra es privilegiar el síntoma de esta paciente. ¿Y cuál es el síntoma? Esta idea absurda, o podemos decirlo, porque lo plantean en el texto, esta idea delirante. ¿sí? Hay una idea delirante que se resiste a la lógica, que se resiste a la realidad, ¿no? Dicho de otra manera, que persiste, que aparece, que hace sufrir a la paciente, ¿sí? Ese es el síntoma. Eso sí tiene valor clínico para el psiquiatra, porque evidentemente hace sufrir a la paciente y evidentemente corre peligro también la convivencia familiar. Entonces, privilegia el síntoma, pero desestima las acciones insintomáticas. Luego lo que va a hacer un psiquiatra es poder identificar, esto lo digo con palabras muy sencillas, poder identificar la característica específica o la propiedad específica del síntoma. ¿Cuál sería la propiedad específica? Los celos. ¿no? Entonces, se trataría de una idea delirante, ¿sí? Aunque el término correcto podríamos plantear lo que se trataría de ideas obsesivas que tienen la característica específica de tratarse sobre los celos. ¿no? Cuando el psiquiatra identifica esto, puede ubicarlo dentro de una categoría psicopatológica, por ejemplo, y planificar un tratamiento, incluso hacer una especie de pronóstico de la enfermedad. ¿no?
En relación a la etiología, es decir, a la causa de la enfermedad, un psiquiatra podría indagar, dice Freud, la historia familiar de esta paciente y decir, bueno, a lo largo de su historia familiar, digamos, hubieron algunas personas que están ligadas genéticamente que han tenido esta enfermedad o han tenido delirios, entonces ella contrajo esta enfermedad por una predisposición genética, ¿no? Eso en relación a la etiología. Bien, Freud dice que no está mal todos estos aportes, ¿no? No está mal. Pero se pregunta, ¿queremos contentarnos solamente con esta explicación? ¿Por qué aparecen las ideas celotípicas y no aparecen otros contenidos en su delirio? ¿No? ¿Podría el psicoanálisis desempeñarse un poco mejor? Se pregunta él. Y él dice, sí, incluso en estos casos que son como complicados, y que Freud tuvo solamente 2 sesiones con esta mujer, puede arrojar algo de luz en relación, por ejemplo, a la etiología de esta enfermedad, en relación a la causa. Freud nos pide que prestemos atención a algunos detalles, ¿no? Ahí como para ir viendo cómo operaría un psicoanalista. Lo primero que dice él, algo así como presten atención que es la propia mujer quien produjo esa carta anónima de alguna manera. ¿En qué sentido? Fue ella quien ofreció esa idea a esta mucama para que redacte la carta. Incluso podríamos plantear, ¿de qué estaban hablando antes de que le confesara a su mucama de que su peor desdicha sería enterarse de que su marido mantuviera una relación amorosa con una joven? Estaban hablando también de la relación amorosa que estaba teniendo un hombre adulto con una muchacha joven. Entonces uno podría pensar por qué empezaron a hablar de eso, digamos, como sospechando también de alguna manera de que muchas veces lo que uno dice o habla conscientemente, incluso las ocurrencias conscientes que uno puede tener, está determinado por algo inconsciente. Digamos, podríamos pensar ahí algo ya que insistía para que se charle de eso, como que estaba preparando el terreno para que confesara eso, en fin. Esto es solamente una interpretación mía. Entonces, esta mujer es la que produjo un poco la carta, la mucama es la que redactó, pero ella de alguna manera hizo su aporte, algo tuvo que ver con todo esto, digamos, y de esa manera la carta cobra cierta independencia al delirio. ¿En qué sentido? Porque ya estaba en ella, de alguna manera, o en forma de temor o en forma de deseo, Freud lo plantea. O sea, ya estaba algo ahí como operando antes de que la carta apareciera. Entonces cobra cierta independencia. Como segunda observación, Freud cuenta, que me parece importante transmitirlo, Freud en ese texto dice que una vez que la mujer le cuenta todo lo que sucedió con la carta, él le pregunta cuáles fueron los pensamientos, las emociones, los recuerdos, imágenes que aparecieron después de eso, y la mujer, dice Freud, que se resiste a comunicar cuáles fueron esas ideas, esos recuerdos. Como que plantea de que no se le ocurre nada y demás. Incluso le dice a Freud que quiere terminar con el tratamiento, como prometiéndole algo así de que los síntomas no van a volver a aparecer o algo por el estilo. Nosotros podríamos pensar, nuevamente esta es mi interpretación, como una resistencia clara a que algo ahí estaba por aparecer y que, bueno, la resistencia o la evitación a continuar con el tratamiento es una forma de no encontrarse con eso, que nada se quiere saber, digamos. Freud dice, en esas 2 sesiones que tuvo con esta paciente, pudo pescar algo muy interesante y que es lo siguiente. En esta mujer existía un profundo enamoramiento hacia un muchacho joven y que se trataría nada más y nada menos que su yerno. O sea, esta mujer estaba enamorada de su yerno, el mismo que la invitó a
recibir el tratamiento con Freud, ¿no? Ese mismo yerno. Por supuesto, dice Freud que la mujer nada sabía de este enamoramiento. De hecho, quizás nunca acudió a su conciencia este amor. ¿Sí? Podría estar como disfrazado de alguna otra manera, de una corriente tierna, pero no era consciente ese amor. Porque claro, por el vínculo cercano que tiene con este señor, ¿no? Es obvio de que se trataría de un amor traumático, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, se defendió de ese amor. Esto es lo que Freud logra pescar en esas sesiones. Entonces, si existía un amor hacia su yerno y que la conciencia nada supo de eso, de alguna manera, dice Freud, que el psiquismo de esta mujer logra defenderse o encuentra cierto alivio por medio del desplazamiento. Freud plantea de que es común este tipo de enamoramiento eh, y de alguna manera en esa época, de hecho lo observó en varias mujeres, así como muy cuidadas, eh, muy honradas y demás, típico de la época victoriana, digamos, con lo cual la represión de la sexualidad también era muy marcada. Digamos que el psiquismo de esta mujer logró defenderse por medio del desplazamiento. Es decir, eh, ahora no solamente ella estaba enamorada de un joven, ¿no? Sino que también su marido mantenía una relación amorosa con una muchacha joven. Es decir, de alguna manera, su conciencia moral encontró cierto alivio o cierta calma ahí en esa producción delirante, ¿sí? En esa fantasía de infidelidad de su esposo, logra calmar algo, ese sentimiento de culpa que podría sentir por estar enamorada de su esposo, ¿no? Entonces Freud nos viene a demostrar, ¿sí? En esta forma de operar que tiene el psicoanálisis, que, digamos, la idea delirante, esta idea delirante que aqueja a esta mujer, dejó de ser algo disparatado e incomprensible, sino que posee pleno sentido. Tiene sus buenos motivos, pertenece a la trama de una vivencia rica en afectos de esta persona, ¿no? Sí, a diferencia de la psiquiatría, que no le interesaba buscar el sentido, sí le daba valor al síntoma, pero no buscaban una explicación, un porqué de ese delirio. ¿Sí? Buscaba la causa, en todo caso, en una posible transmisión genética, pero no más que eso. Otra cosa que nos viene a demostrar el psicoanálisis, que el delirio, en este caso, piensen más que nada en estas ideas de celos obsesivo que presentaba esta mujer, es producto o como una reacción necesaria a procesos anímicos inconscientes. Y el hecho de ser inconscientes es justamente que se resista a la lógica, se resiste a la realidad, es decir, no se logra desarraigarlo, digamos. Es por eso que la duda aparecía una y otra vez y aquejaba a la mujer, por más de que uno racionalmente se daba cuenta de que no había motivo, digamos, no tiene fundamento. Sin embargo, persiste el síntoma. También nos viene a demostrar el psicoanálisis que hay algo del deseo en esa producción delirante, ¿sí? Como una suerte de consuelo. Y por último, en relación a la pregunta, ¿por qué se trataría de un delirio con contenidos de celos? ¿Sí? Freud entonces nos viene a demostrar que justamente la vivencia que hay tras la contracción de la enfermedad determina unívocamente que habría que engendrarse una idea de celos delirante y ninguna otra cosa, ¿no? En fin, eso es todo. Espero que haya sido más o menos claro.